necesario, ¿para qué más dijimos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Para qué más? Para poder tener visión, para poder ser una luz. Entonces, esa unción necesita ser activada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya fue derramada. Entonces, ese derramamiento del aceite sobre un lugar y sobre alguien, ¿verdad? Entonces, no se acuerde que en el antiguo pacto echaban una cantidad de aceite sobre la cabeza de una oveja. No sé si se acuerdan o ha escuchado usted sobre eso. ¿Por qué Dios derramaba aceite? Muchos decían, mira, tú puedes ser un león sin haber dejado de ser oveja. ¿Sí? ¿Cierto o no? Porque alguien dice que ya no eres oveja, que ahora tienes que ser un león. Pero yo creo que tú puedes ser oveja sin dejar de ser león. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Porque usted nunca va a dejar de ser oveja. ¿Sabe por qué? Porque su pastor es Jesucristo. Entonces, si usted deja de ser oveja, quiere decir que no quiere que Jesucristo lo pastoree. Ya, va creciendo el nivel. ¿Sí me entiendo? Pero no va dejando de ser quien es usted. Entonces, fíjense lo importante de esto. ¿Por qué cree que le derramaban el aceite sobre la cabeza de la oveja? ¿Para qué cree que era? Para ser apartada. ¿Para qué más? ¿No? Bueno, le voy a explicar. Según la historia de esto, dice que le derramaban el aceite sobre la cabeza de la oveja porque usted sabe que la lana de la oveja servía o sirve para hacer tela. Si ha escuchado de la tela de lino, creo que es, no sé exactamente de lino, pero se sacan vestiduras, se sacan vestidos de la lana de la oveja. Pero usted sabe que la lana de la oveja es muy pachoncita, muy robusta. Entonces, la idea de derramarle aceite sobre la cabeza de la oveja era que por la lana que era muy pachoncita, dentro de esa lana pues se podían arraigar insectos o garrapatas. Entonces, para que la lana no se echara a perder o la oveja no sufriera por los piquetes de los insectos o de las garrapatas, se le derramaba el aceite. Entonces, el aceite hacía que la oveja fuera libre de todo insecto y fuera libre de toda garrapata. Entonces, el aceite en sí servía para la protección de la lana de la oveja, pero también servía para la protección de la piel de la oveja. Entonces, la idea de derramar el aceite sobre la cabeza de la oveja era que ese aceite de la cabeza bajara a todo el cuerpo. ¿Estamos o no estamos? O sea, lo ungir de la cabeza. Dios no te va a ungir de los pies a la cabeza. Dios te va a ungir de la cabeza y se va a derramar a todo tu cuerpo. Entonces, es importante que usted y yo entendamos esto. ¿Por qué? Porque la unción tiene muchas funciones. Ayer vimos muchas, ¿cierto o no? Y ahorita estamos viendo otra. Y una de esas es la protección de todo animal, de todo bicho, de todo insecto, de toda garrapata que puede estar afectando a la oveja. Entonces, cuando se derramaba el aceite, la oveja era libre de todo eso. ¿En dónde? En su lana y en su piel. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere para empezar en nosotros es hacernos libres de todo bicho que se puede arraigar en la cabeza. Era en la parte donde más se concentraban los animales, era donde se concentraban las garrapatas. Había en todo el cuerpo de la oveja, pero donde más había era en la cabeza. Entonces, imagínense todo lo que puede haber en la cabeza de una persona. Voltea a ver al que está al lado tuyo y dice, ¿qué habrá en tu cabeza? A ver, ¿no le ha gustado a saber algún día qué piensa el que está a su lado? Así como decir, ¿qué estará pensando? Me gustaría saber sus pensamientos. Más cuando está enamorado, no está enamorado. Ay, me gustaría saber si me ama o no me ama. ¿Cómo no puedo entrar a su pensamiento para saber mi verdad? ¿Estamos o no estamos? Entonces, ¿por qué es la unción? Porque la unción te va a limpiar también de todo insecto. La unción te va a limpiar de toda garrapata. La unción va a quitar todo aquello que puede afectar
la lana para lo que la oveja está, porque la oveja, ¿para qué está? Para multiplicarse, no solamente eso, sino también para producir lana. ¿Y qué es lo que produce la lana? Un vestido, una tela, un vestido. Entonces, la oveja lo que está haciendo es hacer un vestido. ¿Para quién? ¿Para quién hace el vestido la oveja? Para la esposa del cordero. O sea, todos juntos como ovejas, ¿qué creen que con la lana que usted y yo tenemos, no de la económica, la lana que tenemos entre todos como ovejas, su lana que usted está produciendo y la lana que yo estoy produciendo se está formando una tela para la esposa del cordero. Entonces, a veces la gente no entiende que si tu lana tiene insectos, tu lana tiene garrapatas, esa lana no va a servir para la vestidura de la esposa de Cristo. ¿Sí me entiende o no me entiende? Entonces, tiene que ser una lana libre de insectos, tiene que ser una lana libre de garrapatas. Y es por eso la importancia que tiene el derramamiento del aceite sobre la cabeza de la oveja. ¿Estamos aquí? ¿Sí está aquí o no está aquí? ¿O ya se enojó? Pero es importante que nosotros entremos en la palabra, ¿verdad? Y vemos la importancia de todo esto. ¿Por qué es tan importante el aceite? Usted ya lo vio ayer, ya escuchó varias enseñanzas, pero vamos a terminarlo hoy. ¿Estamos? Vaya a Hechos 1, del 1 al 5, y hacemos una oración, por favor. Cristo vive. Un gusto ver al apóstol, ¿verdad? Y más que no lo esperábamos. Que llega de sorpresa. Como diciendo, aquí estoy. Hechos 1, del 1 al 5. ¿Ya lo tienen? Dice, vamos a orar primero, ¿va? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y ponemos esta enseñanza en cielos abiertos delante de ti. Y creemos que en esos cielos abiertos, Padre, por el bautismo de mi Señor Jesucristo, se derrama tu Espíritu, Padre, sobre este lugar, y se activa la unción, Padre, para predicar, para enseñar delante de ti, para tener visión. Nosotros creemos, Padre, que esa unción se activa con poder y autoridad delante de la presencia del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y creemos, Señor Jesucristo, que tu presencia está aquí, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esos cielos abiertos también se escuche tu voz, y tu voz sea la que hable, Padre, en este lugar. Tu voz sea, Padre, la que se complazca, Padre, en la enseñanza, la que se complazca en los ministros, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, si no nos santificamos, pero hoy te pedimos que nos santifiques, Padre, santifiques nuestro corazón, santifiques nuestra alma, nuestro espíritu, y quites todo aquello, Padre, que está sucio de nosotros, todo aquello que está, Padre, en inmundicia y en suciedades. Quítalo de nosotros, Padre, y santifícanos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué dice ahí? En el primer tratado, ¿estoy bien? O Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, ¿y a qué dice? Y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo a los apóstoles que él les había escogido. A ver, ¿por quién les dio mandamientos? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que establece los mandamientos de Cristo en sus discípulos, en sus seguidores, en aquellos que creen en Él? El Espíritu Santo. Pero recuerde que los apóstoles tenían una línea de gobierno, tenían una línea de reino. ¿Estamos? Eran gente que tenía don de gobierno. Y es bien importante. ¿Por qué? Porque a través de ellos Jesucristo dio mandamientos por el Espíritu, que dice Santo. Entonces, ¿quién es el que trae los mandamientos a la iglesia? A través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Espíritu Santo. Entonces, el que ordena qué hacer, el que ordena qué hablar, el que ordena qué predicar, ¿quién es? Jesucristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Estamos o no estamos? Porque un mandamiento es una ordenanza, ¿cierto o no? ¿Está aquí?
Un mandamiento es una ordenanza. Entonces, a veces, ayer dijimos que la cuestión de hacer un evento no es hacer un evento por hacer un evento. Se tiene que hacer un evento con una visión. ¿Estamos o no estamos? Y para tener esa visión, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Si a usted no le está guiando el Espíritu Santo, quiere decir que usted está haciendo un evento sin visión. No se trata si está lleno o está vacío, se trata de la visión. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Aló? Porque mira, Jesucristo no le dio mandamientos por el Espíritu Santo a 100,000 personas o a 1,000,000 de personas. ¿A cuántos se los dio por el Espíritu Santo? A 12. ¿Cierto o no? Entonces, a veces nosotros creemos que la cantidad de gente hace un evento exitoso. Y lo que hace exitoso a un evento es la visión, es el ordenamiento, es el mandamiento que da Jesucristo a través del Espíritu Santo. ¿Estamos o no estamos? ¿Con cuánta gente impactó Dios el mundo, Jesucristo el mundo? ¿Con 1,000,000,000? Con 12. ¿Estamos o no estamos? No lo impactó con 1,000,000,000, lo impactó con 12. Entonces, imagínate, Dios no necesita multitudes para traer un impacto a la nación. Dios solamente necesita gente que esté siendo obediente a los mandamientos, a la ordenanza de Jesucristo por el Espíritu Santo. No estoy hablando de nada, no estoy criticando nada, simplemente te estoy diciendo, te estoy enseñando que es no la cantidad, sino la orden. ¿Estamos o no estamos? O sea, el ordenamiento, el mandamiento. Puede ser que Dios esté dando orden, esté dando mandamientos, pero no todos están escuchando. Y hay quienes escuchan, pero no están obedeciendo. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y fíjese, bien importante esto, porque a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, quiere decir que no podían dudar que era Él. ¿Cierto o no? O sea, no puedes dudar. Tú cuando vas a un lugar y se manifiesta la presencia de Dios y ves cosas que solamente Dios puede hacer, es indudable que Él sea. O sea, no vas a poder dudar que no es Él. Tú vas a entender, porque vas a decir, esto que estoy enseñando no lo sabía. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? O esto que estoy aprendiendo no lo sabía. Y es importante que nosotros entendamos esto. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les habló? ¿Usted cree que fue el plan? No, ¿qué crees? Que cuando me agarraron y después me llevaron. ¿De qué cree que les habló? Del reino. Y la Escritura, cuando habla del reino, ¿de qué habla? De las evidencias. ¿Cierto o no? Cuando habla del reino, habla de lo que hace el reino, de lo que trae el reino, de la autoridad del reino, del gobierno del reino y de la victoria del reino de Dios sobre el reino de Satanás. Y entonces dice ahí la Escritura, y estaban juntos y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, ¿oíste de mí? ¿Cuál fue la orden que les dio? ¿Cuál fue el mandamiento que les dio? Que estuvieran juntos. ¿Aló? ¿Cierto o no? Les dio mandamientos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el mandamiento que traía el Espíritu Santo es que estuvieran juntos. Entonces, ¿cuál es a veces el problema del pueblo? ¿Y por qué el pueblo no recibe la promesa que Dios tiene para ellos? Que están divididos. Que unos piensan una cosa y otros piensan otro. Que unos obedecen y otros no obedecen. Que otros ven mal una cosa y otros las ven bien. Eso es división. ¿Y qué fue lo que les dijo el mandamiento que les dio Jesucristo por el Espíritu? Que estuvieran ¿qué? Juntos. ¿Cierto o no? Y estando juntos, les mandó que fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo,
oíste de mí? Porque ciertamente bautizó, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué fue lo que el mandamiento que les dio Dios? ¿Cuál fue el mandamiento? Mira, ya fuiste bautizado en agua, ya te arrepentiste, ya naciste de nuevo. Porque el bautismo de Juan hablaba del bautismo del arrepentimiento, hablaba de una nueva criatura, de una nueva persona, de que ya naciste de nuevo. ¿Sí está aquí? De que ya habías celebrado Pascua delante de Dios. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Y entonces, si tú ya celebraste Pascua, tú ya naciste de nuevo, tú ya puedes ahora esperar el tiempo que Dios dice que no dentro de muchos días, para poder celebrar Pentecostés, para poder celebrar tu bautismo en el Espíritu. ¿Estamos o no estamos? ¿Usted quiere ser bautizado en el Espíritu? ¿Y por qué no pasó ayer que dijeron? Les dio miedo. Yo vi 2 veces que les dio miedo pasar a que el apóstol los ministrara. Pues no les iba a sacar sus trapitos al sol, nada más les iba a decir, les iba a desatar la unción. Y es importante, hermanos, que usted entienda que Dios les da un ordenamiento, y el ordenamiento, el mandamiento que les da, les habla de la promesa. ¿Cierto o no? Les habla de la promesa. Y recuerde que dice, y cuando estén juntos, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Entonces, cuando Dios está hablando, no es porque está hablando el pastor y porque sea el deseo del corazón del pastor o del apóstol, sino porque Dios está dando un mandamiento. Mira, vamos a hacer esto, necesito que estés ahí. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué necesito que estés ahí? Porque vas a ¿qué? ¿Qué dice el 5? Porque vas a ser bautizado en el Espíritu. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y por eso yo le decía, pero ¿usted quiere ser bautizado o no quiere ser bautizado? La unción fue activada ayer. O sea, la unción se quedó. La unción ya está. Las dimensiones de la unción ya están. El bautismo de la unción está listo. Así como usted se prepara para ir a los bautizos y hasta dice, ¿qué nos vamos a llevar? Unos sándwiches, unas tortas, ¿en qué nos vamos a ir? Arreglo el carro, ya pagaste el autobús, ya apartaste los lugares con el pastor. Así como se prepara con mucho gusto para poderse ir a la alberca, ¿no? Para poderse ir a que nos moje la pastora Graciela en el río. Así también usted debe de anhelar y prepararse para poder recibir el bautismo del Espíritu. Porque, mire, para mí es preocupante como pastor si yo le pregunto a los que estamos aquí, o a todos los que se congregan aquí, ¿quién ha sido bautizado en el Espíritu? Y si usted me dice que sí, dígame cómo fue. ¿Qué experiencia tuvo? Porque el hablar en lenguas no quiere decir que usted esté bautizado en el Espíritu. El hablar en lenguas es un don que se activa, que se puede activar a través de la unción, a través del bautismo. Entonces, es preocupante. ¿Por qué? Porque toda la iglesia deberíamos estar ungida. ¿Estamos o no estamos? Toda la iglesia debe estar ungida, pero el problema de la iglesia es que no tiene un anhelo, no tiene un deseo de poder ser bautizada en el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla del bautismo del Espíritu, cuando Dios habla de ese bautismo que ayer explicó el apóstol, que cuando tú recibes a Cristo eres sellado, ¿sí se acuerdan o no se acuerdan? Eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa, pero después de ahí usted va a entender que necesita un revestimiento de poder. Usted necesita ser revestido de poder. Y después de eso, tiene que entender que para ser revestido de poder, usted tiene que recibir el bautismo en el Espíritu. ¿Aló? ¿Está aquí? Entonces, usted tiene que recibir el bautismo del Espíritu. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a usted,
¿Cómo sabe usted que está bautizado o revestido de poder? Lo van a ver los demonios y van a decir, ¿qué? ¿Tú qué? Y si en cambio, cuando usted está revestido de poder, lo van a ver los demonios y van a ver esa vestidura. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Van a ver que usted tiene una vestidura de poder. Por eso era bien importante lo que era el derramamiento del aceite sobre la cabeza de la oveja, porque la oveja lo que iba a sacar era un vestido. Pero el vestido de la oveja, que es la tela, que es el hilo de la lana, iba a venir con unción. Entonces, ¿cómo cree que iba a salir el vestido o el hilo, la tela que iban a sacar de esa lana? Ungido. No solamente iba a ser una protección contra los insectos y contra las garrapatas, sino también iba a traer una vestidura ungida, una vestidura de poder. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Una revestidura de poder. Entonces usted y yo necesitamos ser revestidos de poder. Yo no sé si a usted le interese eso, pero a mí sí me interesa. A mí no me interesa en el aspecto personal, sino a nivel de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, mire, a mí Dios me desató la unción y le puedo decir cómo fue. Y le puedo decir la administración que se daba antes de ser ungido y la administración que se da después de ser ungido. No es lo mismo. ¿Sí está aquí? No es el mismo nivel. Usted puede echar fuera demonios solamente con el sello, sí, pero es muy diferente echarlos a nivel de unción. Pero ya no quiero hablarle ahora que puede ser, ya no le puedo decir ahora la doble porción de la unción porque trae un nivel mayor. Pero si usted no ha recibido el primero, ¿cómo va a recibir el segundo? ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, nosotros tenemos que entender que ayer el apóstol hizo decretos y se acuerda que habíamos dicho que ya estaba la vasija, ya estaba el aceite, no más se necesitaba la voz profética. ¿Sí se acuerda o no? Y entonces el apóstol era la voz profética para esta vasija, que dijimos que la vasija era ¿quién? La congregación. ¿Estamos o no estamos? Y el apóstol declaró la voz profética, y la voz profética dijo que estamos bajo la unción del Pentecostés. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Que estamos bajo esa unción, bajo el bautismo de Pentecostés. Y no se trata de que usted empieza a hablar en lengua, se sacude, se tira y se revuelve. No, se habla de una vestidura de ¿qué? De poder. Y entonces imagínate cuando le enfrentas a los demonios y dices, ve mi vestidura ungida, ve mi revestimiento de poder. Y entonces el demonio pues no aguanta. Vaya al 6 y al 8. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis, ¿qué dice? Pero recibiréis poder. Es importante que entiendan qué es lo que le quiere dar Jesús a usted. Poder. Ya, no lo está mandando a la guerra, no lo está mandando al evangelismo sin poder. Él quiere que usted reciba poder, pero quiere que esté en el lugar que Él está diciendo para que usted lo reciba. ¿Sí me entiendo? Y el lugar era lo que hicimos ayer. No sé si me entienden. El lugar era lo que hicimos ayer. ¿Por qué? Porque Dios había dado una orden, porque Dios había dado un mandamiento y había estableció esta fiesta de Pentecostés. ¿Para qué? Para que el pueblo reciba ¿qué? Poder. Y recibiréis, ¿qué dice? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces, ¿cómo vamos a poder ser testigos de Dios sin poder? Tenemos que ser testigos de Dios con poder. Entonces, no puede usted tener el poder de Dios sin haber sido bautizado, sin haber sido bautizado en el Espíritu, sin haber sido revestido. Si usted no está en unidad con el Padre, no está en unidad con el Hijo, no está en unidad con el Espíritu Santo y no está en unidad con sus autoridades, ¿usted cree que Dios le va a derramar la unción? ¿Por qué? Porque no está unido, está dividido. Y todo aquel que está dividido del cuerpo, todo aquel que está dividido de su cabeza, no puede recibir lo que la cabeza ha recibido. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces imagínense que Dios derrama el aceite sobre la cabeza y la mano dice: no, ya no quiero nada, me voy. Entonces no va a llegar el aceite a ella, ¿verdad que no? El aceite no va a llegar a ella. Yo le platiqué la manera en que Dios me apartó para ser pastor y cómo me dio la experiencia de cómo desató el aceite, la unción sobre mi cabeza y cómo recorrió todo mi cuerpo hasta que llegaron las plantas de mis pies y después inmediatamente me puso a ministrar. Entonces, hermano, ¿cómo vamos a recibir lo que Dios ha traído a la cabeza si estamos divididos de ella? Si usted piensa diferente a como se piensa en este lugar, o decir: no, yo no pienso diferente a la pastora Graciela, pero sí diferente a usted. Pero está dividido. Está dividido, está dividida. Pero ¿sabe lo que trae la división? La rebelión, la desobediencia, bueno, ya, ¿para qué le digo? Porque Dios me mostraba cosas en la noche. Estuve soñando mucho. Y me mostraba gente que no estaba de acuerdo conmigo en nada. Y alguien me decía: es que esa persona, cuando usted dio la orden de adorar, no quiso adorar. Me estaba diciendo en el sueño y me mostraba a la persona. Ella no quiso adorar. ¿Por qué? Y me empezaba a explicar en el sueño: no es tanto en la adoración del cántico, sino es en la humillación, en ser humilde. Como diciendo: usted dijo una cosa, pero ella va a hacer lo que ella quiere, porque no tiene humildad. Y me lo estaban explicando así. Y yo me quedé sorprendido en el sueño, porque yo decía: Dios, ¿cómo hay gente que está aquí pero no tiene la humildad de la obediencia? Ya no tienen la sencillez de la adoración a Dios. La adoración a Dios no es que te tires aquí a moco tendido. Tiene que ver, es parte. Pero la adoración a Dios es la humillación, es la humildad, es la obediencia. Yo me desperté y le platiqué a mi esposa: ¿qué crees que soñé? Estaba soñando eso. Esto. Y a mí me sorprendió. No porque la gente no quiere estar en el evento, nada más porque cree, porque lo hice yo. Pero no saben que yo no lo hice. No vino de mí, vino de Dios. Vino de Dios. Y no crea que para mí, vino para toda la congregación. Y sabe, es bien interesante eso. Porque sí tenemos que analizar lo que hay en nuestro corazón. Sí tenemos que analizar por qué no recibimos cosas de Dios. Y una de ellas es que no somos adoradores. Y el adorador es alguien que obedece, alguien que tiene humildad, alguien que tiene sencillez de corazón, alguien que no anda en rebeldía ni en desobediencia, alguien que no se le pone al tú por tú a la voz que Dios puso como autoridad. Alguien que dice: pues Él dice esto, yo hago lo contrario. Y créame que me lo mostró Dios bien claro. Y una persona me empezó a explicar: así, pastor, así. Y yo dije: ¿por qué soy esto? Y entonces empezó a mostrarme Dios: muchos no vinieron, no porque no quisieran venir, no vinieron porque tú estabas enfrente de esto. Bueno, pues ¿qué hacemos? Si Dios no puede conquistar su corazón de esa gente, menos yo. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y no lo estoy haciendo como: pobre de mí. No, estoy explicando lo que Dios me mostró. Y me lo dijo claro: es falta de adoración. No a mí, a Dios.
¿Sí me entiendo? Es falta de humildad a Dios. Es falta de atender la ordenanza de Jesucristo por el Espíritu Santo. ¿Sí está aquí o no está aquí? Entonces, es importante que nosotros veamos esto. Usted quiere ser revestido o no quiere ser revestido de poder, pero el revestimiento de poder también tiene que ver con la humildad. El revestimiento de poder también tiene que ver con la gente que es sencilla y humilde de corazón como Jesucristo, que está presta para la ordenanza, para el mandamiento que Jesucristo da por el Espíritu Santo a sus autoridades. ¿A quiénes estaba dando el mandamiento? ¿A las autoridades o no? ¿Quiénes eran las autoridades? Los apóstoles. Ahora, ¿usted quiere ser revestido o no quiere ser revestido? Yo sí creo que es necesario. Es necesario. Mire, bueno, ahorita le seguimos para que usted le vayamos avanzando. Hechos 2 del 1 al 4. ¿Qué dice Hechos 2 del 1 al 4? Ahí lo tiene, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es el detalle, diría Cantinflas. Ahí está el detalle, chavos. Ahí está el detalle, chavos. ¿Cómo se tiene que estar para recibir? Juntos. Pero no porque se llene, quiere decir que estemos juntos. ¿Sí me explico? Pero habla de una unidad en el Espíritu. Habla que a lo mejor tú no pudiste venir, pero sí estabas en unidad con nosotros. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? A lo mejor el trabajo, no sé, ciertas cuestiones no te permitieron venir, pero tú estabas unido en el Espíritu. ¿Aló? No estaba tu cuerpo presente, pero tu espíritu estaba aquí con nosotros, por el Espíritu Santo. Entonces, si eso sucedió contigo, quiere decir que tú estabas unánime con nosotros. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces imagínate, ayer soplamos todavía al último 7 veces, ¿se acuerdan, no? Porque declaramos el soplo de Dios, declaramos, y si usted investiga el número 7 es la plenitud. Por eso decía que cuando, entonces escuchó a Luisito que dijo que el trabajo lo comenzó el Señor Jesucristo, pero la plenitud la traía el Espíritu. El Espíritu Santo era el que traía esa plenitud. ¿Por qué? Porque Jesucristo empezó el trabajo en usted, pero el que lo iba a completar, ¿quién era? El Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del número 7, hablamos de lo perfecto y lo completo. Y acuérdense que eran 7 semanas. ¿Cierto o no? ¿De 7 qué? Días. Y hablamos de 7 por 7, 49. Más el día de reposo, 50 días. ¿Después de qué? De primicias. Entonces estamos hablando como de mes y cacho. Casi 2 meses. ¿Para qué? Para que el pueblo recibiera su Pentecostés. Pero el pueblo tenía que estar unánime para traer lo perfecto y lo completo de Dios para poder, bueno, ahorita le explico para qué, pero para poder ser revestido del poder. Ahorita le explico para qué. Y fíjense lo que dice, ¿ya leímos al 4 o no? No, ¿verdad? 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No hablaron a lo loco, ¿verdad que no? ¿Cómo iban hablando? Conforme el Espíritu les iba guiando, les iba diciendo, les iba mostrando. Ahora vaya rápidamente a Hechos 4. Aló. Espérenme, es que no tengo la cita. Ok, leemos desde el 1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que la enseñanza al pueblo, de que le enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús y la resurrección de entre los muertos.
y les echaron manos, se los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuántos fueron los que estaban hablando? 12 o no 12. Y esos 12, ¿cuánta gente habían alcanzado para Cristo? 5,000. Entonces, ¿qué va a hacer cuando usted sea revestido del poder? Cuando usted esté unánime con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y cuando usted esté unánime con las autoridades, y cuando usted haya obedecido el mandamiento que Jesucristo dio por el Espíritu Santo. Entonces, muchos salen a evangelizar sin estar revestidos. Muchos salen a evangelizar sin tener el poder, sin tener el mandamiento y el ordenamiento que Jesucristo dio por el Espíritu Santo. Y fíjense que dice que alcanzaron ¿cuántos? 5,000. Aconteció el día siguiente que reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, al sumo sacerdote Anás, y a Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniendo en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno, porque estaba lleno. ¿Dónde fue lleno él del Espíritu Santo? En Pentecostés. No fue en otro lugar, fue en Pentecostés. ¿Dónde dice eso? Hechos 2, ¿qué? 4, Hechos 2:4. ¿Qué dice Hechos 2:4? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Entonces, ¿dónde fue lleno Pedro del Espíritu? En Pentecostés. Entonces, ¿por qué tiene tanta importancia la fiesta de Pentecostés? Porque no solamente trae el revestimiento, sino también trae la llenura. Y entonces dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio ha hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera dice este haya sido sanado? Sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Cómo? No fue por los apóstoles, ¿verdad? No fue porque tú eres tú, ¿verdad que no es por eso? ¿Por quién fue? Por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo. Y dice: este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con... A ver, espérame. Entonces, ¿qué van a reconocer la gente cuando tú tengas la llenura del Espíritu? Que tú estás con Jesús, que tú has pasado tiempo con Jesús. Así, pero eres cristiano y te aventas unos petazos en tu casa y los vecinos lo escuchan. Ah, pero tú dices: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, vecina? Ah, voy a la iglesia. ¿A dónde vas, vecino? Voy a la iglesia. Así, no, pues mejor no voy. Va a ser como pues soy igual. ¿Qué diferencia hay? Pero cuando tú tienes la llenura, tú tienes el revestimiento. Y acuérdense que decían que ellos no eran hombres de letras, o sea, no era gente estudiada. Así que por favor, tú digas: ay, pues el pastor, es que yo no fui a la escuela, es que yo no sé nada, yo no aprendo nada. Tú no puedes decir eso, porque la llenura del Espíritu te va a hacer que tú hables cosas que ni tú entendías, y que tú hables cosas que los demás queden maravillados. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, no se trata tanto de cuánto estudiaste, si llegas a la universidad, llegas a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. No se trata de eso, se trata de una llenura del Espíritu, y que el Espíritu Santo va a hacer demostrar que tú has pasado tiempo con Jesús. ¿Aló?
tiene cara de, a ver, voltea a ver el de la derecha y la izquierda. Si tiene cara de que ha pasado momentos con Jesús. No, dile, te necesitas, sí, lo necesitas. Híjole, como que sí te veo como que, ay Dios santo, dale la llenura, porque está bien vacío. Y fíjense, seguimos verso que estábamos. 13, ¿verdad? 14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que ellos no divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, no los del... respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero claro, porque muchos ponen ese pretexto, ¿no? No, es que primero es obedecer a Dios antes que al pastor, antes que a los hombres. No, espérate. Pero si Dios está dando una ordenanza a través de ellos, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque pretextos busca la gente para no obedecer. No, es que primero es obedecer a... No, ¿él por qué estaba diciendo esto? Porque le estaban diciendo que no hablasen en el nombre de Jesús ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero la gente agarra un contexto para hacer lo que quiere. Y no, espérame, si Dios puso autoridades o no puso autoridades, y las puso. Pero si tú obedeces a Dios, no sé lo que te conviene, tiene que ser en todo. ¿Estamos o no? Y entonces podrás decir eso cuando alguien te esté diciendo hacer algo que va en contra de Dios. Pero no, cuando la gente es bien astuta. Bien astuta. Ay, pero como las serpientes se ponen de astutas. Voy verso 20. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. O sea, ¿qué le estaban prohibiendo? Lo que veía y oía. Entonces usted no puede, aunque la gente no le agrade lo que usted haga, aunque la gente diga: no lo voy a apoyar, no, eso que está haciendo no es de Dios. Usted haga lo que Dios le está mandando, lo que Dios le está ordenando. ¿O no? Entonces, no porque gente no nos quiso apoyar en el evento, como nosotros vamos a estar llorando y ay, no lo vamos a hacer porque lo quisieron. No, fíjate que no, nosotros lo hacemos porque es una ordenanza y un mandamiento de Dios. Y mientras es una ordenanza y un mandamiento de Dios, mira, el poder va a fluir. Entonces usted tiene que estar delante de Dios. Entonces dice: ellos les amenazaron y les soltaron. No hallamos ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años enfermo, o más de 40 años de vida. ¿Usted qué cree que tenía? Usted no puede negar que de repente una persona que ya pasó muchos años enfermo, muchos años enfermo, y Dios use a alguien para sanarlo. Usted no puede decir que no fue Dios y que Dios no está con esa persona. No se puede negar, ¿verdad? Ahora regrésese. Hechos 2. Así me acabó el tiempo. Del 5 al 13. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho un estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y
romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y ádenes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas. O sea, no hablaban cosas que no, ¿verdad? Que el pueblo, que la demás gente no entendía. ¿Qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Entonces imagínate que de repente viene un chino aquí a congregarse y tú empiezas a hablar, el Espíritu te va a hablar en lenguas para que él entienda las maravillas de Dios. ¿O no es así? Para que él pueda escuchar las maravillas de Dios. ¿Hasta cuál le dije? 13, ¿no? Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas vosotros burlándose decían, ellos están llenos de ¿qué? Están llenos de luz, están borrachos. Miren, tiene cara de testimonio, pero no está borracho, ¿verdad? Dios le dejó la cara de borracho, pero para testimonio que donde Dios lo sacó, pero no está borracho. Amén. Amén, y volteó a su mamá. Qué bárbaro, ¿eh? Entonces, Pentecostés tiene que ver con la fe de Jesucristo en su vida. ¿Cuánta fe tiene usted en Jesús? ¿Cuánta fe? Porque la fe no se dice solamente, sino la fe se vive. Entonces, ¿cuánta fe de Jesucristo tiene usted en su vida? ¿Cuánta? Usted lo que dice, dice que si tuvieras fe, como un granito de mostaza. Imagínese. Entonces, ¿cuánta fe tiene usted de Jesucristo en su vida? ¿Le alcanzará para el granito? ¿Sí? ¿Por qué dice la Escritura que si el que tuviera fe como un granito de mostaza le diría que a esa montaña muévete? Y luego, ¿y ahí se quedará? ¿Y se va a mover? Y hasta se acordó del cambio de vida. Pero fíjate, ¿cuánta fe de Jesucristo hay en nosotros? No hablada, vivida. Porque la fe vivida es la que mueve las montañas. La fe vivida es la que hace que sucedan milagros, señales, prodigios de parte de Dios. La fe movida, la fe en tu vida vivida. Estamos amando. ¿Se manda, por favor? Es el pan, por eso que le dice lo que le dice. Primera de Juan 2, del 20 al 21. Ay, Edgar, eres tremendo. Primera de Juan, ¿qué dije? 2 del 20 al 21. ¿Qué dice? Nada. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas. Entonces, ¿quién es el que te va a dar la revelación de todas las cosas? El Espíritu, la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que yo tuve ese sueño? ¿Por qué cree que tuve ese sueño de esa persona y de la otra explicándome que lo que le faltó a esa persona es adoración a Dios? Claro, lo vuelvo a repetir, adoración a Dios. Y me empezó a explicar, es que es falta de humildad, es falta de humillación, es falta de sencillez en el corazón, porque el corazón se endurece, el corazón se pone rebelde, el corazón se pone desobediente. Entonces, imagínense, hermano. Entonces dice el 20, porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, no os he escrito como si no es la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de ¿dónde? De la verdad. Entonces imagínate, hermano, ¿por qué no vino? Uy, un montón. No, es que por esto, pero dice la Escritura que si tú tienes la unción del Santo, no puedes estar diciendo mentiras. Porque la unción te va a llevar a decir ¿qué? La verdad. O sea, tú no vas a decir la verdad, pero decir la verdad, no, pues porque me caigo. Así me dijo una vez un hermano, ¿no? Es que me caigo gordo, no lo soporto. Está bien, pues, ¿qué puedo hacer? No estoy para agradarle, estoy para hacer la voluntad de Dios. Y si lo que yo digo le lastima, yo no he dicho cosas de mi corazón, yo he dicho cosas que vienen en la palabra de Dios.
Y si esas cosas que vienen en la palabra de Dios lo lastimaron, lo dañaron, entonces perdóneme o perdone a Dios porque Él fue el que me las dio. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? ¿Por qué? Porque para no hacer algo que Dios está ordenando y mandando por el Espíritu Santo, pones pretextos. No quiero imaginar qué pretextos pones en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, o tus hijos con tus padres, los hijos con los padres, porque para todo tenemos una mentira y la disfrazamos de verdad. Pero la unción no te permite hacer eso. La unción no te permite hablar mentira, ni disfrazar una mentira como verdad. La unción hace que todo lo que hables sea verdadero, pero no tuyo, no tu verdad como Niurka, sino la verdad de Dios. ¿Estamos o no estamos? Ya, la verdad de Dios. Yo veo a esa mujer, la ponen como una, porque habla las cosas y no, hermano, está bien tronado en su cerebro y espiritualmente está muy mal. Bueno. 27. ¿Qué dice el 27? Pero la unción de ¿no? 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vuelve a hablar que la unción no te va a enseñar a decir mentiras, ¿verdad que no? La unción siempre te va a llevar a decir la verdad. Y aunque te digan, usted no puede predicar aquí porque usted predicó esto y esto y esto, hable la verdad. Hable la verdad. Y cuando la verdad es hablada, muchos son incomodados, hasta uno mismo. No, nada más usted lo está viendo, uno se incomoda porque empieza Dios a decir, ándale, esto y tú también. Sí, Juan, son esas, por favor. Te confundí con unos de los que venían de allá del sur. Seguimos. Romanos 4, del 13 al 16. Entonces, ¿usted quiere ser ungido o no quiere ser ungido? Y ayer hablamos que la unción trae una responsabilidad. La responsabilidad de vivir en santidad, la responsabilidad de estar apartado para Dios, la responsabilidad de no estar en tinieblas, sino estar en la luz, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque hablamos que la irresponsabilidad, la insensatez de 5 vírgenes que no traían aceite en su vasija, las hizo quedarse cuando vino el amado. ¿Cierto o no? Pero las que fueron responsables de traer, ¿verdad?, de cargar con su vasija llena de aceite, no les hizo falta. Y cuando vino el amado, ellas estaban preparadas para irse con él. Entonces, hay una responsabilidad en el aceite, hay una responsabilidad en la unción, hay una responsabilidad en el ser bautizado en el Espíritu. Y la responsabilidad es que tú no puedes hablar mentiras, es que tú no puedes estar en las tinieblas, no puedes estar en la oscuridad. No tienes que estar apartado para Dios, tienes que apartarte de la carne, tienes que apartarte del mundo, tienes que apartarte de todo aquello que es mentira, dice. Pero la unción que vosotros recibisteis, dice, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie diga, pues ya no necesito que me enseñe el pastor, ya no necesito que me enseñe el apóstol, ya no necesito que me enseñe nadie, ya el Espíritu está en mí. No, y lo explicamos ayer, que cuando el pastor está predicando, el apóstol está predicando, el Espíritu te está enseñando lo que ellos están dando a hablar o a predicar, y se te hace más sencillo. Y después dice, ya no necesitas ir con el brujo y el hechicero, ¿verdad?, o el adivino para saber tu futuro, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el Espíritu te enseña todas las cosas y te muestra aún lo que ha de venir. No necesitas andarle preguntando a nadie. Por eso le digo, hermano, oiga, esto, pregúntele a Dios. Pues ¿quién cree que le va a decir? Pues si yo no sé. Más yo no sé si al rato voy a comer o a cenar unos tacos. Pero Dios sí sabe, ¿no? Dice, amén, Dios me invita, pastor.
Y así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en él. Y ayer estaba orando y estaba quebrantando la falsa voz profética, la falsa unción, el falso Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos han metido la falsedad, la mentira de la unción, porque no la tienen. Y creen tenerla, pero no la tienen. Y quieren tener una voz profética y no la tienen. No es una voz profética autorizada, con credenciales oficiales del reino. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, usted cuando llega alguien del gobierno, luego le enseña la charola, ¿no? Soy del departamento de tal, o soy de tal. Y eso es bien importante. Usted llega a sus credenciales oficiales y dice, mira, yo tengo voz autorizada del reino, tengo una voz autorizada, una unción autorizada. Y entonces hay gente que tiene una falsa unción, tiene un falso bautismo, tiene un falso hablar en lenguas, tiene un falso Espíritu Santo, porque no es Él. Y han traído mentira. Y hay una unción mentirosa, hay un bautismo en el Espíritu mentiroso, hay un falso espíritu mentiroso. Han querido enseñar al Espíritu Santo de una manera en la cual Él no es. ¿No le gustaría conocer al Espíritu Santo como Él es? No como los hombres dicen, no como las religiones lo muestran, sino como realmente es nuestro Dios. ¿Romanos qué le dije? 4. Estamos durmiendo, Jared. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham, si a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la ley. Entonces, no es una cuestión de ley, ¿verdad que no es una cuestión de ley? ¿Verdad que recibir la promesa del Espíritu, recibir el Pentecostés, ¿verdad que no es una cuestión de ley? No es una cuestión del pueblo judío, sino es una cuestión de Dios. O sea, si usted cree en el judío Jesucristo, si usted cree en Jesucristo, en la fe de Jesucristo, y por eso lo vuelve justicia, y la justicia trae sobre usted el derramamiento del Espíritu. Y fíjese lo que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anula la promesa. Entonces díganme una cuestión: ¿las fiestas de Dios son por ley o son por promesa? Por promesa. ¿Cierto o no? Entonces, cuando usted va a la promesa, es porque usted entiende que es en la justicia de la fe. A ver, entonces, ¿quién va a recibir su Pentecostés? Entendiendo un poquito esto. El que tiene fe. ¿Cierto o no? Y dice: por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. ¿Usted recibió la promesa por la ley o recibió la promesa por la fe? ¿Usted es hijo de Abraham o es hijo de la ley? Es hijo de Abraham. ¿Seguimos? Luego está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Entonces, en eso opera la fe, en eso opera a los que son hijos de Abraham, que la promesa va a ser de lo que no es, va a ser. ¿Cierto o no? Usted tiene una promesa del Espíritu, tiene una promesa en Abraham. Y fíjese, y llamas las cosas que no son como si ya fuese. Entonces, ¿yo cómo le llamaría a usted? Le voy a decir: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que hoy están reunidos. Le va a decir usted: este pastor está loco. No, pues yo llamo lo que no es como si ya fuese. ¿Estamos o no estamos? Y no porque me esté volviendo loco, sino porque quiero que usted alcance la promesa de Dios, y quiero que alcance un nivel de don de gobierno, donde usted va a decir: ahora entiendo el pastor Eric por qué se quedó sin pelo.
¿Qué le decía el apóstol Paz? Si se acuerda que les comentaba, ¿no? Que decía el apóstol Paz: mira, si alguien es tu enemigo o está en contra de lo que tú haces, en contra de las cosas o cómo Dios te usa, dile, órale a Dios para que sea pastor, y ya después te entienda. Porque tal vez usted no puede entender nada si no es pastor, y usted nada más va a ver lo de afuera, va a ver lo que se nota, más no va a ver todo el trabajo que hay por dentro y todo lo que Dios está ordenando por dentro. Y a lo mejor usted me está criticando a mí, pero no está entendiendo que está criticando lo que Dios está ordenando, y no está peleando contra mí, está peleando contra Dios. Es un dicho. ¿Estamos o no estamos? Entonces, hermanos, verso que voy a dejar 18, ¿ya lo terminé? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo luchó? Esperanza contra esperanza. Ya tenemos una, nos falta otra esperanza para ponerlas a luchar. Entonces, ¿cómo luchó? Lo que se ve contra lo que no se ve. Fue una lucha. Sí me entiendo. Y a lo mejor usted tiene esa lucha. ¿De qué? De que usted se ve de una manera y cree que no puede llegar a otra. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Como el que está enfermo, se ve enfermo y cree que no puede sanar. Está teniendo una lucha. Pero cuando tú llevas a una verdadera lucha en fe, es cuando tú dices, estoy enfermo, pero declaro que estoy sano. Me veo enfermo, pero yo me declaro sano. Me veo medio lurias, pero me declaro cuerdo. Pero me declaro cuerdo, ¿no? Me veo como que no avanzo, pero yo declaro que avanzo. Me veo como en un encierro, pero yo me recuesto hoy sobre el amado y salgo, subo del desierto, recostado en mi amado. ¿Se acuerdan que nos vimos el jueves eso? Vimos los encierros del desierto, pero también vimos la solución del encierro, que era salir recostado en el amado. Entonces, terminamos. ¿Me ayuda, joven? Entonces, imagínense, hermano, vaya a Hechos 2, seguimos en Hechos. Hechos 2. Y vaya al verso 17. Bueno, lo leemos desde el 14, ¿le parece bien? Verso 14 de Hechos 2. Es cuestión de fe. ¿Sabe que le voy a platicar un poquito? Cuando yo recibí la unción, recuerdo que esa vez el apóstol Raúl y el apóstol Pascual estaban haciendo una cuestión profética para la unción, para recibir la unción. ¿Ya cuántos saben esa historia de cómo recibir la unción? ¿Nadie sabe? ¿Nadie? ¿No? ¿De veras? Sí, la he contado muchas veces. Entonces empiezan a orar y yo empiezo a ver cómo gente empieza a recibir la unción. Entonces termina la oración, termina todo lo que estaban haciendo, y yo no sentí nada, yo no recibí nada. Entonces yo me vine triste, pensativo. De repente empecé a llorar y yo le decía a Dios, me postré, estaba solo en mi cuarto, me postré y le dije, es que yo quería recibir la unción. Es que yo anhelaba, yo deseaba recibir la unción. Y entonces estaba orando y estaba hablando con Dios, cuando de repente siento como entra como un viento sobre mis lomos acá, y empiezo a recorrer todo mi cuerpo y empieza a tomar mis manos, y mis manos empiezan a ser como garras, y empiezo mis manos, ya no las podía controlar yo, porque empezaron a hacer esto en el aire, empezaron a soltar garrazos, y empecé a sentir una fuerza, y empecé a sentir un poder en mi cuerpo. Pero
algo impresionante. Empecé a sentir una fuerza cual nunca había tenido yo en mi cuerpo. No sucedió el día que hicieron, sino el día siguiente. Pero ¿por qué cree que sucedió eso? La unción la activaron. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Pero muchos no la reciben porque no la anhelan, no la desean, no la creen. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Y para recibir la unción, usted tiene que anhelarla, tiene que creerla, tiene que esperar su Pentecostés, tiene que estar unánime, tiene que estar preparado, listo. ¿Cómo dice que estaban ellos? Sentados. Entonces, cuando usted se sienta, ¿para qué se sienta? Para comer, para descansar, pero también se sienta para esperar. No le dicen, voy a ir, sí, pero pues te espero sentado, porque usted sabe que la tienes, ¿no? Entonces, hermano, ellos estaban sentados esperando su Pentecostés. ¿Por qué? Porque ellos no se querían mover para poder recibir. Entonces, yo le cuento que yo no la recibí el día que la desataron ese día, sino al día siguiente, porque yo empecé a orar, empecé a pedir, pensé, hasta derramé mi corazón delante de Dios diciéndoles que yo anhelaba, yo la deseaba. Y de haber dicho a Dios, pues ahí está. Y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A ver, espérate. Dios va a hacer excepción. Dice sobre toda, o no dice así, sobre toda carne. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora yo le pregunto a los jóvenes, a los niños, ¿tienen visiones? ¿Profetizan? ¿No? ¿Sí tienen visiones, jovencitos? ¿Tienen sueños? Sí, sueño con el chico que vi ayer en el pueblo. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. ¿Y qué dice? Y profetizaré y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será, que dice, será salvo. Entonces, en aquellos días, ¿qué dice que haría Dios? En los postreros días. Ahí terminamos, ¿no? ¿Le parece bien? Al rato le seguimos. Yo le digo ahora, ¿cuáles son los postreros días? Hoy. ¿Y cómo nos damos cuenta que es hoy? Porque estamos hablando que los postreros días es entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Esos son los postreros días. Así que es el tiempo. Es el tiempo. Es hoy. Es hoy. Pero aquí la situación es que estás unánime. Aquí la situación es si estás esperando. Aquí la situación es que si tú tienes fe, si lo crees. Aquí la situación es cuánto lo anhela y lo desea tu corazón. La unción fue activada. La unción fue profetizada el día de ayer. La unción fue desatada. Ahora, ¿quién quiere ser bautizado en el Espíritu? Ahora, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu? Ahora, ¿quién
vestido de poder. Ahora que quiere salir de la mentira y venir a la verdad. Ahora quien quiere que el Espíritu Santo sea el que lo guíe. ¿Por qué no te pones de pie?